Se suele decir que a nadie le gusta que le vendan y que a todo el mundo le gusta comprar. Irse de compras es para mucha gente una afición, algo a lo que dedicar los fines de semana o incluso algo que no son los fines de semana. Pero ¿qué ocurre cuando esto de comprar es tu profesión? Hoy vamos a hablar con alguien que se pasa la vida de compras. Está siempre comprando y siempre estudiando qué comprar. Y la verdad es que veremos que no es una actividad nada fácil. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a una persona que compra no solamente para un hotel, sino para varios. Tenemos con nosotros a Raquel, de Bordoy Hoteles. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Bueno, preséntate un poquito a ver quién eres y por qué te hemos traído al podcast. Bueno, pues mi nombre, como bien decías, es Raquel Marqués, y soy la jefa de compras en la actualidad de Bordoy Hoteles. Es una cadena hotelera, una pequeña cadena hotelera mallorquina, aunque también tenemos un hotel en Menorca. En estos momentos tenemos 8 hoteles, 6 de ellos en propiedad y 2 operados. Y estamos en torno a las 750 habitaciones y, bueno, con objetivo en el futuro, en los próximos años, de llegar a las 1000 habitaciones. O sea, que estamos ya cerca de esas 4 cifras que son un poco una barrera psicológica, ¿no? Sí. Y en el caso vuestro, pues resulta que hay una persona, que eres tú, que se encarga de hacer pedidos, se encarga de estudiar el mercado, hacer pedidos. Cuéntanos un poquito, ubícanos dentro de un organigrama de lo que sería la gestión de esta cadena hotelera. ¿Dónde se ubicaría tu posición? Bueno, realmente yo siempre he considerado que mi posición está entre medias, entre lo que es la función financiera, el departamento financiero, porque evidentemente pues manejo presupuestos, manejo costes, etcétera, etcétera, pero también estoy a medio camino entre el departamento de operaciones. Creo que la función de compras está directa y debe estar directamente ligada con la operación, con la operativa del hotel, y en este caso de los hoteles. Y entonces estoy ahí a caballo entre los dos departamentos, el departamento de compras y creo que eso es lo bonito además, debe estar tocando los dos palos. ¿Tenéis alguna estructura de reporte en la que esté compras, digamos, dependiente a lo mejor del departamento financiero o del departamento de operaciones? ¿O es un departamento específico que directamente depende de dirección? ¿Cómo tenéis esa? En el caso actual, en Bordoy Hotels, dependo directamente de dirección de operaciones, pero reportando constantemente a dirección general, a la gerencia. Por ejemplo, en mi etapa anterior reportaba al director financiero. En la etapa anterior era un solo hotel, no era cadena hotelera, y ahí sí que reportaba al director financiero, pero también en ese caso en muchas ocasiones reportaba directamente al director del hotel. Pues ya te digo que la función de compras tiene que estar... Está en todo, ¿no? Está en todas partes. Absolutamente en todo. Y tiene que estar. Tiene que estar en toda la operativa y tiene que estar alineado con la estrategia o los principios que tenga la cadena de la hotelera, empresa, las directrices, pero también con los, no solo estrategias, sino, perdóname porque ahora no me sale la palabra, sino también con los objetivos, discúlpame, sí, objetivos de todo tipo, objetivo anual, el económico, el financiero, objetivos, por ejemplo, te podría decir objetivos de sostenibilidad, objetivos de calidad, objetivos de cuidado del trabajador, es decir, tiene que estar alineado completamente con la operativa y con los objetivos del hotel o de la compañía. Cuando hablamos de vuestro departamento de compras, ¿puedes poner 3, 4 ejemplos de cosas que compras? Así, bueno, diversas, sí. Es decir, para entender, porque lo digo porque muchas veces las personas que pasan de compras por el podcast pues son personas que se dedican a lo mejor a alimentos y bebidas, personas que se dedican a compras lo que llaman más indirectas, más de temas de mantenimiento, tema de obras, otras personas que también hacen compras porque también son pedidos para
cosas eventuales, a lo mejor de más tipo MICE. Depende un poco de cada sitio. Y en tu caso, ¿qué es lo que tú compras para bueno, Borde Hoteles? Como somos una cadena hotelera y además el departamento de compras es muy joven, no lleva ni un año. En este caso, yo me hago cargo de las compras, todas las compras, todo lo que se adquiere en la compañía. Y yo suelo decir a modo un poco coloquial, yo compro desde tomates hasta mobiliario, cocinas, pasando por televisores y ropa de cama. Sería un poco todo el abanico. Compro pues todo lo que son artículos operativos, el OSE, todo lo que es alimentación y bebida, los FF&Is, que son todo lo que es mobiliario e instalaciones, y también estamos muy metidos en todo lo que es el CAPEX y los proyectos, las inversiones. Entiendo que lo que separáis entonces es todo lo que tenga que ver a lo mejor con servicios, entiendo a lo mejor lo que es limpieza. Correcto. O cuestiones así, llevan su vía aparte, ¿no? Correcto. La contratación de servicios la lleva más directamente operaciones, en este caso, en nuestro caso. Sí que es verdad que nos complementamos y trabajamos codo con codo. Si yo conozco un proveedor, si puedo aportar algo, si puedo leerme el contrato y aportar mi punto de vista, es constante, pero esa parte sí que la está llevando dirección de operaciones directamente. Vale, y en otras cadenas hoteleras, por ejemplo, eso está incluido dentro de la función de compras. Sí, al final depende también un poco de cuántos sois, ¿no? De qué estructura tenéis. Sí, correcto, porque, claro, de las manos. Si hay más personas, pues es, digamos, más sencillo especializar. Correcto. Y en el caso vuestro, entiendo que si me dices que bueno, es todavía un departamento joven, entiendo que la estructura no será excesivamente grande, ¿no? No, somos un departamento muy pequeñito. Y también, bueno, pues iremos ampliando, pero ahora mismo es el departamento pequeño, sí. Es muy interesante esto que has mencionado porque nosotros solemos insistirlo mucho en el sentido de que hacer una compra es algo más que firmar un pedido. Y estamos en una época en la que se habla mucho, sobre todo de temas de sostenibilidad, y es un ejemplo muy bueno. Porque, claro, se puede pensar que cualquiera puede comprar, como tú decías, una silla, o cualquiera puede comprar una alfombra o unas cortinas, pero realmente no es tanto el comprar la cortina como que esa cortina sea la adecuada para según Correcto. qué. Entonces, si el hotel tiene unas políticas de sostenibilidad en el cual las alfombras tienen que ser, ¿qué te voy a decir yo? Por lo menos un 80% de material reciclado, por decir algo. Sí, o que a lo mejor no puedan provenir desde más allá de 800 kilómetros de distancia de donde esté la fábrica para limitar la huella de carbono del transporte. Correcto, sí. Eso por una parte. Un ejemplo muy bueno. Pero por otro lado también está, sin ir más lejos, las cuestiones de protección contra incendios. Entonces no puedes poner una alfombra que sea excesivamente combustible. Tendrá que tener una cierta resistencia, por lo menos a la propagación de la llama. Luego habrá una parte de salubridad que no puede emitir un humo tóxico, etcétera, etcétera. Y todo eso, al final, todos esos estudios acaban siendo un pedido en el cual se ha seleccionado un material concreto que ha de cumplir con todo eso. Y que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, tendrá un coste más elevado que otro material que no cumpla con alguna de esas funciones. Lo estás explicando muy bien, Eduardo, porque el precio no puede ser el único indicador en el que te basas para tomar una decisión de compras. Yo siempre digo que mi trabajo en realidad no es comprar o adquirir, mi trabajo es hacer buenas inversiones. Yo puedo comprar a precio. En mi caso concreto, yo entiendo que a lo mejor en otro tipo de compañías o empresas sí que se tiene que ir única y exclusivamente a precio. Pero si voy a precio y luego no tengo un servicio postventa o no tengo unos recambios en el caso de maquinaria o no tengo un mantenimiento, no tengo posibilidad de hacer reposiciones. Si yo compro un modelo de una silla que ahora mismo es muy bonita y está muy de moda, pero dentro de 2 años tengo que ampliar ese comedor y no puedo reponer esa silla, ¿qué sentido tiene? No he hecho una buena inversión. Evidentemente el mercado, la industria sobre todo, es muy cambiante y ya sabemos lo que es la obsolescencia programada y todo se va cambiando. Pero la intención es invertir correctamente para que el dinero que se ha invertido sea productivo y ayude al éxito de la empresa. En este no tipo es solo de conversaciones no hay más remedio que simplificar un poquito al absurdo cuando se habla, porque efectivamente la realidad luego es mucho más compleja. Y lo que estabas diciendo, el ejemplo de la silla es muy claro. Tú puedes comprar una silla seleccionándola
porque vas a poder tener una reposición dentro de 3 años. Y lo mismo dentro de 3 años, ha cambiado la estética de los hoteles, ha cambiado la política de la empresa y ahora ya, pues en vez de querer una silla de mimbre, se quiere de tela. Y entonces cambias el modelo porque se ha hecho todo pues o más rústico, menos rústico, o más tipo caribeño, Justo menos tipo caribeño. Estamos teniendo este debate en las últimas semanas, porque estamos ahora hemos reformado el invierno pasado un hotel, este invierno que entra reformamos otro. Y estábamos hablando... Es la dificultad, es que eso siempre está. Es decir, que el mercado es muy complicado, tus ideas son muy complicadas como empresa y pues, al final hay unos inputs y unos outputs que siempre son cambiantes. Y yo te quería preguntar, en el caso vuestro de compras, a ti, los inputs, ¿desde dónde te vienen? Porque entiendo que no tienes un trato directo con los clientes que se alojan en el hotel. Pero entonces, debo tenerlo. Es decir, yo también bebo de esa fuente. Yo me leo los reportes de la opinión de los clientes, porque a mí me aportan también. Mis inputs vienen principalmente, evidentemente, por dirección, en este caso también la propiedad de la compañía, luego los directores del hotel, incluso los jefes de departamento, pero para mí es muy importante, uno, lo que tú decías. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que yo... Antes de mi etapa en compras, yo provengo del mundo de la restauración, de alimentos y bebidas. Entonces, yo creo que lo que podía aportar al departamento de compras era el perfil de servicio que yo tenía y que traía. Y yo creo que atiendo directamente y el departamento de compras debe atender directamente clientes, pero a través de nuestros empleados, de nuestros compañeros, de los departamentos que les atienden. Entonces nosotros les aportamos los recursos necesarios para atender al cliente y debemos estar ligados a la opinión del cliente. Yo debo leer lo que opina el cliente sobre el producto, número uno. Y luego, por otro lado, también es muy importante recibir el input desde el punto de vista del trabajador. Montones de veces el jefe del departamento o el director del hotel solicita un artículo que luego lo hablas con la lavandera, por ejemplo, y la lavandera dice, no, es que no me han entendido, no es esto exactamente lo que necesitamos. Entonces, tampoco está de más, ahora que trabajo en cadena hotelera, ya no tengo tan por mano poder bajar a la lavandería o a la cocina a hablar con al cocinero, pero lo debo hacer también, o sea, me voy moviendo. El viernes pasado, pues estuve hablando con la gobernanta y 2 camareras de piso sobre un hotel sobre los elevables de las camas, porque su punto de vista es el que importa. Yo no puedo comprar un elevable de camas que luego para ellas no sea útil, porque entonces no estamos haciendo una inversión correcta. Entonces, si ellas consideran que el elevable necesita, en este caso, tener ruedas para que sea más cómodo de mover y de trabajar, pues yo necesito esa información y no me importa bajar al hotel y obtenerla de primera mano porque es un input muy importante. Bueno, y ahora que lo estás comentando, ¿cuáles son las diferencias que tú has encontrado más ostensibles a la hora de realizar la labor de compras para una cadena hotelera de varios hoteles con respecto a lo que podía ser esa labor de compras dentro de un único establecimiento? Correcto. Pues la principal yo creo que es que estoy perdiendo un poco no es tan sencillo, no es tan fácil obtener los datos de primera mano, esos inputs que hablábamos antes, de primera mano de parte del trabajador. O, por ejemplo, también es muy importante a veces, pues, en el caso de alimentación y bebidas, el input que te aporta la recepción de mercancías, ¿no? Saber cómo está siendo el reparto de determinado proveedor, si cumplen con lo establecido, con los estándares de calidad, con los horarios de entrega de mercancías. Este es más complicado estando en una central. Es importante ir, si se puede, pisar los hoteles y obtener esos datos de primera mano. Los compañeros que sí trabajan de cara al repartidor, por ejemplo, los interventores que reciben las mercancías, siempre les digo que me mantengan al tanto de cualquier tipo de incidencia, pero no tanto porque yo pueda intervenir en incidencias de pequeño, sino por saber cómo trabaja cada proveedor y si realmente están cumpliendo con los acuerdos. Eso es un poquito más complicado. Sin embargo, cuando trabajas en un solo hotel, como hacía antes en mi anterior etapa, eso lo puedes obtener de primera mano. Yo podía bajar en cualquier momento a la entrada de mercancías y hablar con un repartidor, porque también de los repartidores se obtiene información valiosísima sobre la empresa, sobre su trabajo, sobre los productos que distribuyen.
y también pues de obtener información de primera mano de los compañeros del hotel. Un cocinero, una camarera de pisos te va a poder aportar mucha información. De hecho, una de las dificultades que solemos observar más a menudo es que cuando hay una empresa del tipo que sea, que se va expandiendo y que va ocupando varias localizaciones geográficas, acaba teniendo una disyuntiva entre que quiere que todos sus establecimientos se entienda que son de esa misma cadena, pero al mismo tiempo se valora lo que es que cada establecimiento sea diferente y local. Y hay que establecer ahí un equilibrio entre decir... Pues es que claro, todos son de la misma cadena Bordeaux, pero uno se llama de una manera, otro se llama de otra, está en una localización y otro en otra, y no es lo mismo, pues a lo mejor un hotel que sea más de corte urbano que un hotel que sea más de corte justo de playa. En la playa. Y claro, al final sí, cuando compras, por ejemplo, lo que decías, las comidas y bebidas, evidentemente tiene que haber algún tipo de nexo. Pero también entiendo que se querrá que haya una personalización, aunque sea mínima, entre cada uno de los hoteles, ¿no? Y eso tiene que complejizar mucho las cosas. Muchísimo. En nuestro caso, además, tenemos, como tú bien decías, tenemos hoteles de diferentes categorías. Tenemos hoteles 5 estrellas, 4 estrellas. Tenemos hoteles que se comercializan con tarifas de media pensión, incluso algo de todo incluido. Tenemos hoteles de interior, de playa, incluso hoteles boutique. Entonces, estandarizar es muy complicado. Es una de mis mayores tareas y retos y lo asumo, y estoy trabajando en ello. También es verdad que creo que estandarizar al 100% no es útil y como tú bien decías, no tiene sentido. La compañía en la que trabajaba antes era una compañía árabe, con un hotel en España. Nosotros en aquella compañía... si desde la central a veces nos sugerían una serie de productos que nosotros veíamos que eso no podía cuadrar nunca o con la clientela de europea o con un hotel en España. Y aquí me ocurre lo mismo, es decir, podemos intentar instalar que pues cierta bebida, por ejemplo, en todos los hoteles, y hay en las que funciona y hay en los que no funciona para nada. Y esto lo estoy observando ahora, al final que está terminando la temporada, porque también tengo que mirar las ventas y veo las ventas y hay productos que no funcionan en los hoteles de la misma manera en absoluto. Eso es muy complicado. Hay una curiosidad ante eso y es que evidentemente se entiende que, por ejemplo, los servicios o algún tipo de cuestiones que se contraten van a variar mucho de un tipo de hotel a otro. Pero una curiosidad que hay, ya que hablamos con una persona de alimentación y bebidas, ¿vosotros habéis notado que, por ejemplo, las personas que se hospedan en un hotel más de corte urbano o las que se hospedan en un hotel más de corte de playa comen cosas diferentes? Sí, absolutamente. Sí, es tan diferente siempre he pensado que alguien que le gusta una comida la va a comer en todas partes, pero son distintas. Pero no te apetece igual. Es decir, tú cuando estás en un hotel de playa, estás en tu hamaca y estás en la piscina tomando el sol, te ofrecen un Aperol Spritz, ahora he dicho una marca, pero bueno, una bebida, un cóctel, no pasa ¿vale? Nada. Y te lo ofrecen y es lo que te apetece. Si tú estás en la cafetería de un hotel urbano, pues realmente a lo mejor te tomarás un café con leche, pero un cóctel refrescante pues no es lo que te está pidiendo el cuerpo. Sí, por supuesto, completamente. Y ya no solo eso, sino las cartas del restaurante, es que tienen que ser diferentes porque no todo funciona igual. Un hotel de ciudad que un hotel que está en la montaña, por ejemplo, no funcionan igual. No es lo mismo, por ejemplo, un hotel de ciudad en el que tienes muchísima más oferta a tu alrededor. Puedes salir del hotel y tienes restaurantes, cafeterías a tu alrededor, que un hotel que estás en medio de la montaña y que estás, no te diré que cautivo, pero bueno, que no tienes oferta a tu alrededor y para acceder a ella tienes que coger un vehículo, ¿no? Entonces tienes que tener una oferta muchísimo más amplia y completamente distinta que la del hotel de ciudad, que tiene tanta competencia a su alrededor. Es muy diferente. Y además, luego, internamente, cuando tú realizas tu trabajo, los inputs internos que recibes, a la valoración que recibe tu trabajo, estadísticamente se sabe que la función de compras es un poco la que más quejas recibe junto con otras 2 o 3. Internamente me refiero, igual que por parte de los clientes, ahí está la gente de front desk, que es, digamos, el escudo de toda la gente que entra al hotel a quejarse de alguna cuestión o protestar por algo. Internamente, compras y mantenimiento
puede ser, ¿no?, a lo mejor los que más quejas reciben internamente. ¿Cómo percibes tú la valoración de no cuando haya una queja, sino de cuando algo lo haces bien? ¿Cómo percibes que tus propios compañeros o dentro de esa cadena de trabajo en la que todos formáis parte, se te da ese input de decir, oye, esto ha funcionado, esto no me lo cambies, esto, pues lo que estabas diciendo ahora, a lo mejor acertar con una alimentación para un hotel, sí, o alguna reforma que se haya hecho que haya funcionado especialmente bien y que alguien te diga, oye, esto, pues mira, lo puedes repetir, no sé, se me ocurre, ¿no? sí. Ese tipo de inputs, ¿de dónde te proceden a ti internamente? Bueno, desafortunadamente muchas veces es porque dejas de recibir el input negativo, es decir, si lo hemos hecho bien, También es verdad. si lo hemos hecho bien no hay quejas. Entonces, ese es el primero, normalmente es la manera más rápida y más fácil de darse cuenta, pero como te decía antes, que se debe mantener el contacto directo con esos departamentos operativos y con los operativos. Claro, pues del mismo modo que voy a preguntar exactamente qué es lo que le hace falta a una camarera de pisos porque necesitan una mopa, pero qué mopa es funcional para ellas, se puede volver más adelante y preguntar, bueno, ¿qué tal fueron las mopas? Ah, las mopas estupendas. Bueno, pues entonces, bien, hemos hecho algo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que la mitad de las veces es porque no se vuelve a saber del tema. Entonces es que ha funcionado. Para mostrar la complejidad del trabajo, sobre todo para las personas que nos oigan, que no sean estrictamente profesionales de algo parecido, voy a mencionar un par de aspectos, ahora que mencionas lo de la mopa, ¿no? Un par de aspectos que puedan ser interesantes. A la hora de comprar la mopa, estábamos viendo que te interesa que la persona que la va a utilizar te dé un input, digamos, de cómo debería ser esa mopa. Pero eso tú lo tienes que cruzar con las directrices de la empresa, porque Correcto. A lo mejor, si volvemos al concepto abstracto de antes de sostenibilidad, lo mismo, la mopa que te está pidiendo específicamente no cumple con el criterio de reciclabilidad o lo que sea. Me lo estoy inventando por poner un ejemplo simple y sencillo. Entonces, por una parte tienes ese hándicap de tener que conocer las dos partes y por otro lado decíamos antes que no es lo mismo entender de un producto que saber cómo comprarlo. Entonces, cuando ya entras en un ámbito tecnológico, cuando estabas diciendo pues que también te encargabas de FFIE, F&I, que ya se empiezan a tocar cuestiones a lo mejor de instalaciones, que a lo mejor ya estamos hablando de temas, pues yo qué sé, de audiovisuales o de otro tipo de cuestiones. También te encuentras con, por un lado, tener la capacidad de saber técnicamente qué producto va a ser el que te va a interesar, pero por otro lado también está esa dificultad, que es donde las personas que no son profesionales suelen naufragar más, es en saber cómo comprarlo, en cubrir toda la cadena del suministro y la instalación de esos productos. Entiendo que en vuestro caso, además, para varios hoteles, pues que no te aburres. Ah, no, en absoluto, nunca, para nada. A ver, estabas comentando muy bien y estabas diciendo que sí, yo puedo obtener el input del operario, pero lo tengo que pasar por el filtro de lo que habíamos hablado al principio, de esa alineación que el departamento de compras tiene que tener con los objetivos de la empresa. Entonces, en realidad el departamento de compras muchas veces es un departamento filtro o crisol, todo pasa, a veces embudo, no lo voy a negar, todo pasa por el departamento de compras y entonces muchas veces departamentos que no han hablado entre sí, tú eres el nexo de unión y eres el que llegas a la conclusión de que lo que quiere este departamento y lo que ha pedido este otro se pueden conjuntar. Somos un departamento un poco crisol y luego, por otro lado, estabas comentando con mucha razón, el departamento de compras no puede y yo creo que no debe saber de todo. A mí me encanta. Yo lo comentábamos antes, yo aprendo cada día y aprendo, a veces de los proveedores, un profesional que lleva 30 años, 50 años, no lo sé, en el sector, te puede explicar cosas que tú nunca imaginarías, pero también del operario, del usuario, del que va a usar ese artículo. De los dos aprendes muchísimo. Pero todo lo que son esa parte técnica, lo estabas hablando muy bien, todo lo que es tecnología, que por ejemplo es una parte que a mí me cuesta muchísimo, necesitas siempre, pero no solo para tecnología, para alimentación y bebidas, siempre necesitas el apoyo del
del técnico, del que sabe de eso. Yo pregunto, soy muy preguntona. Tengo que preguntar constantemente. Lo que estábamos comentando es que una cosa es que esa persona que sabe de eso, es decir, que sepa a lo mejor identificar muy bien un elemento audiovisual o cualquier elemento de lo que sea, puede que luego si entrara en una labor de compras se quedara la compra incompleta. Entonces, que tu labor no termina en saber, o que ese técnico lo que te está asesorando es acerca del producto en sí. Correcto. Pero tú, lo que nadie más que tú aporta es luego cubrir toda esa cadena de suministro e instalación para que eso esté funcionando. Porque muchas veces, además, eres el nexo de unión entre diferentes departamentos. O sea, tienes que coordinar tareas de diferentes departamentos. Yo no puedo comprar televisores sin saber si el servicio técnico va a tener manos o va a estar técnicamente habilitado para poderlos instalar. Entonces tengo que solicitarle al proveedor que me haga la instalación. No es una función única, compras. No puedes trabajar sin estar completamente ligado con todos los departamentos. Es algo que me gustaría recalcar porque muchas veces cuando se piensa, si seguimos con el ejemplo de la mopa o de la televisión, cuando se compra una televisión se piensa que es algo que se dice suministro e instalación de la televisión, pero a lo mejor se está hablando de 3 o 4 contratos en el cual hay una compra a un fabricante, otra compra a un transportista, en vuestro caso que estáis en isla, de larga distancia, luego a lo mejor otro transportista de corta distancia y luego otro instalador. Entonces a lo mejor estás hablando de 3, 4 contratos para colocar una televisión y luego con todo lo que conlleva de la instalación general del hotel que va por otra parte, ¿no? De todo el cableado, racks, etcétera. Pero que no se trata simplemente de decir, como ocurre en planos teóricos, de suministro e instalación de televisión. Que a lo mejor eso son 3, 4 contratos para que una televisión esté instalada. Correcto. Sí, es mucho más complejo, ¿eh? Es muy complejo y además luego entras en terrenos, comentabas antes que entráis en el terreno de los vinos. Por ejemplo, también, sí. Y claro, hay terrenos que son tremendamente especializados, porque cuando se habla de especialización enseguida surgen los ejemplos de tecnología, pero hay otros campos, y sobre todo en alimentación y bebidas, que hay algunos aspectos que son bastante especializados y en algunos casos bastante delicados, ¿no? Y el caso del vino entiendo que será algo de mucha asesoría. Sí. A ver, te lo decía antes, puedo saber algo, pero yo no soy experta en vinos. Entonces, pues me tengo que dejar guiar normalmente pues 2 figuras, ¿no? Las personas del Departamento de Alimentación y Bebidas, que ellos pues tienen más conocimientos que yo. Y ya no solo el conocimiento técnico, sino que también saben lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Qué es lo que cuál es la demanda del público, del cliente. Y luego, evidentemente, pues por los bodegueros, por los distribuidores, ellos son los que de su mano tenemos que trabajar. No lo hemos llegado a comentar al principio, pero yo te quería comentar que realmente el trabajo del departamento de compras no es solo comprar, te he dicho que es invertir, pero es que también el trabajo del departamento de compras es llegar a acuerdos comerciales y hacer socios, hacer relaciones duraderas con socios comerciales. Tenemos que poder trabajar de la mano de ellos y con ellos y poder confiar en su criterio, que luego nosotros lo valoraremos de una manera u de otra, pero también es importante. Yo no puedo tomar una decisión de qué vinos se tienen que vender, pero se tienen que poner en una carta. Eso nunca puede estar única y exclusivamente en mi mano. Depende de muchísimos factores y de muchos actores. De hecho, cuando los departamentos de compras suelen crecer, la primera cuestión que se suele separar es dedicar una parte de personal a que evalúe y valide proveedores posibles. Sí, correcto. Y otra parte a hacer los contratos como tal. Y es que además me estoy imaginando que en el caso de el vino, por decir algo, tiene que haber también una medición del éxito de esa carta con ese vino, correcto, de la demanda que haya, y que eso sí que tiene que variar muchísimo de un hotel a otro. Muchísimo. Me estoy encontrando con eso. Como me falta un poquito el feedback a veces, comentábamos mucho, hemos comentado varias veces, el input de los hoteles, ahora a finales, bueno, nosotros en Mallorca, que esto en otros lugares no ocurrirá, pero en Mallorca casi todos los hoteles son hoteles de temporada y ahora en estos momentos están cerrando, ¿no?
Y entonces, ha llegado el cierre del hotel, es un momento de hacer evaluación. Entonces, hemos enviado a todos los hoteles una serie de cuestionarios con una serie de preguntas que nos van a aportar información al departamento de compras y al departamento de operaciones para tomar decisiones para la siguiente temporada. Y una de las preguntas que hemos hecho es acerca de las cartas de vinos que tienen. ¿Son suficientes? ¿No son suficientes los vinos, las referencias que hay? ¿Qué referencias creéis que faltan? Y la respuesta que hemos obtenido de los diferentes hoteles muchas veces es completamente o incluso diametralmente opuesta. Sí, es completamente suficiente, pero en otros me dicen, pues por ejemplo, nos hacen falta más vinos por copas porque es la demanda del cliente. En este caso, quien nos ha demandado esto es el Hotel 5 Estrellas. Claro, su tipo de cliente es un cliente pues más propenso a tomarse diferentes copas de vino con los diferentes platos de la carta. Claro, entiendo eso, que no tiene nada que ver con el cliente que tiene una media pensión en un hotel 4 estrellas, que se compra una botella de vino y la consume en 2-3 días, por ejemplo. Es muy distinto. Completamente es tan complejo diferente. que es como para poder hablar de ello durante horas y Bueno. horas, y de hecho lo haremos en diferentes episodios. Pues ya sabes, nosotros en el podcast Entre Lápices y Pantallas, siempre que tenemos un invitado nuevo le decimos que es la primera vez que viene. O sea, no es bueno. la vez que viene, sino que es la primera vez que viene. Y en estos episodios dedicados a la gestión hotelera, la pregunta, digamos, más orientada a profesional que hacemos es cuáles son las métricas indiscutibles que tiene la actividad que realizas a la hora de evaluar lo que sería la excelencia o la deficiencia de tu actividad. Pero es que en el caso tuyo, te lo voy a hacer en dos partes la pregunta, porque entiendo que tu actividad por una parte es evaluada y por otra parte es evaluadora. Sí. Entonces entiendo que vamos a empezar, si te parece, por la parte de cómo te evalúan a ti y que, no solamente a ti, me refiero a lo que es la actividad de compras, cómo se considera en el ámbito vuestro que la actividad de compras está bien hecha o mal hecha, aunque has ido indicando con palabras como inversión por el camino por dónde van a ir los tiros, me parece que lo voy intuyendo. Y también después, o sea, ¿cómo haces tú para evaluar o qué es lo que tú evalúas de todo este ecosistema tan complejo que al final pasa por este cuello de botella que estabas diciendo, que esta actividad de compras? ¿Qué tipo de cosas es en las que te fijas o que requieres para continuar mejorando en la actividad? Empezamos por cómo te evalúan a ti o cómo evalúan la actividad que se realiza en compras. Bueno, la actividad de compras yo creo que todo el mundo lo tendrá en mente. Los KPIs principales son el coste, es decir, diferentes costes, el coste por habitación, el coste de un plato, el coste de un menú, el coste de una estancia. Y luego, evidentemente, los gastos. Si se ha incurrido en el gasto en producto de limpieza se ha elevado muchísimo, pues ahí hay un fallo, hay algo que no se está haciendo bien. Yo creo que son los dos KPIs principales. Y luego están los intangibles, y eso es mucho más difícil. Ya no hay un KPI objetivo. Luego están todos los KPIs subjetivos. Pues lo que decíamos antes, hemos desarrollado una buena estrategia de relación con los proveedores que nos está beneficiando. Eso es muy difícil de evaluar, ¿no? O de cuantificar, mejor dicho. Evaluar se puede evaluar. Cuantificar es más complicado. Yo te lo decía antes. Cuando hablamos de métrica indiscutible, efectivamente haces una puntualización muy buena. Cuando hablamos de métrica indiscutible, no quiere decir que tenga un número detrás. Hay cuestiones, y pongo siempre el ejemplo de la limpieza, que puede haber dos personas que ante una misma encimera entiendan que está más o menos limpia, pero hay unos valores, unos baremos básicos en los que si hay una mancha de tomate encima de la encimera, nadie puede decir que eso está limpio. Entonces, es verdad que estos intangibles que tú dices sí que se notan, son bastante fáciles de que sean indiscutibles, porque además a lo largo del tiempo se evalúa una situación anterior y una posterior. Entonces, a lo mejor si has tenido una actividad constante de ir buscando nuevos proveedores para una cosa y luego se ve que has encontrado menos proveedores que te van dando servicios de manera constante y la gestión se reduce, eso al final redunda también en un KPI económico. Correcto. Entonces, no es que vaya directo ahí, pero sí que por esa actividad acaba teniendo una redundancia económica en otra parte. O sea, no me parece, no es medible por número, pero sí que me parece que es indiscutible. O sea, que sí que me parece pertinente que hables de ello. Sí, indiscutible. Pero es que, de hecho, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, sobre cómo evalúo yo,
o cómo creo que debe evaluar. No lo creo yo porque no lo he inventado yo, no estoy inventando nada. Todo esto está en los libros de las formaciones de compras y dirección de compras. Está la evaluación, por ejemplo, de proveedores. Y en la evaluación de proveedores hay KPIs indiscutibles, como decías tú, que son, pues, si se han cumplido, por ejemplo, los precios que se habían acordado, si se han incumplido los servicios que se habían acordado, pero luego hay multitud de intangibles. Es decir, la calidad era la adecuada en todo lo que es alimentos, por ejemplo, el precio puede ser que se haya cumplido, pero la calidad era la adecuada, es la acordada. O luego, por ejemplo, todo lo relativo a servicio. Si yo estoy en un hotel, estoy trabajando para un hotel de lujo, yo no puedo permitir que a la carta le falten platos. Si el proveedor no me está atendiendo con la celeridad o no está cumpliendo con los días de reparto que se habían acordado, esto es indiscutible. No se puede fallar en este sentido. Entonces, para mí son casi a veces tan importantes esos intangibles como los KPIs objetivos. Un proveedor que está cumpliendo con su trabajo no solo te entrega la mercancía en tiempo y precio, sino que también en forma, en calidad, y luego el servicio postventa, la relación posterior, la atención al cliente, cómo un proveedor responde ante una queja o ante un fallo en un albarán o en una factura, la celeridad. Todo esto se evalúa. Y todo esto, a mí, por ejemplo, me da muchísima información sobre cómo funciona esa empresa. Pero luego hay veces cosas tan sencillas como si los repartidores van vestidos con uniformidad o las furgonetas están limpias y están en buen estado. Esa información es valiosísima para evaluar a un proveedor. Y yo creo que hay muchos proveedores que no se dan cuenta. Por eso decía muy al principio que a mí me gusta mucho bajar a las entradas de mercancías porque obtengo cantidad de información. Y esa información no se ve en un albarán, ni en un contrato, ni en una factura. Es muchas veces, esto que estás comentando, muchas veces es un trabajo de mentalización, el entender que hay que un KPI no es estático y que no es universal. Entonces, correcto. En algunos casos, el tema del uniforme, por ejemplo, puede ser bastante importante, o no ya el uniforme, una plaquita, una tarjetita identificadora, lo que sea, porque a lo mejor se evita una duplicidad o un exceso de trabajo para el personal de seguridad o de control de accesos, que si cada persona que entra tiene que estar registrándose manualmente e irse comprobando que esa persona puede acceder al recinto. Pero ya no solo eso, sino que si el uniforme está limpio, por ejemplo, es decir, cuando tú recibes un repartidor de alimentos, si su uniformidad está limpia o no, es que eso puede interferir directamente con lo que es el análisis de puntos críticos de los productos de alimentación. Un proveedor que el calzado ves que está sucio, esto es que puede ser un factor determinante muchas veces. Y no solo eso, sino que imagínate si en vez de hablar de alimentación y bebidas, hablas, por ejemplo, de un electricista que tiene que entrar a una habitación y en esa habitación, pues a lo mejor pues ha habido una incidencia y llama a algún cliente, ¿no? Alguna persona, algún huésped. O no lleva los EPIs adecuados, claro. Claro, y cuando entra allí, pues con el huésped delante muchas veces, que dice, mira, es que le quiero, yo qué sé, subir el volumen de la televisión y no responde, o esta luz me parpadea, o lo que sea algo que no pueda esperar a que la habitación se vacíe para trabajar en ella. Evidentemente, esa imagen que da la persona que entra allí, primero tiene que tener una seguridad y luego tiene que dar una imagen que también va acorde con el hotel. Y eso es verdad que muchas veces, si la persona que entra a hacer ese trabajo de electricidad sabe por qué es su profesión, que está realizando un buen trabajo, tiende muchas veces a no darle importancia a otros aspectos que el hotel sí se los está dando, porque para el hotel sí son importantes lo que tú estás diciendo. Y le resulta muy extraño que le digas, oye, es que has venido de una manera que así no puedes entrar en una habitación cuando hay un cliente dentro. Y dice, bueno, pero si es que no ves que ha arreglado bien y que ahora ya la bombilla luce o que la televisión ya funciona o que el mando del aire ya funciona, lo que sea. Sí, eso lo entiendo. O si vamos más allá, si los objetivos de tu empresa, de tu hotel, están alineados con objetivos de sostenibilidad y tú percibes que el reparto de tus mercancías se está haciendo con furgonetas absolutamente obsoletas o que están perdiendo aceite, me lo invento. No puedes no mirar esa parte.
Eso formaría parte a lo mejor del trabajo previo, ¿no? De lo que sería la validación del proveedor, que si es algo tan importante para la empresa, pues decir, oye, No, ¿qué características tienes? No estoy de acuerdo. No es un trabajo previo, eso es una evaluación continua, como en el colegio. La evaluación de proveedores debe ser continua. Es cierto, por ejemplo, que las cadenas que trabajamos en hoteles de temporada, cuando cierran los hoteles es un buen momento porque se supone solamente que hay un pequeño bajón en la operativa. Y por ejemplo, es un muy buen momento para hacer la evaluación de los proveedores, pero la evaluación debe ser continua. Te comentaba antes también que yo obtengo información de mis compañeros, los interventores de los hoteles, que son los que reciben las mercancías a diario. Esa evaluación es continua. Si hay un proveedor que constantemente está repartiendo una mercancía pues a destiempo y demás, esa información es muy importante, muy valiosa para evaluar al proveedor. Sí, lógicamente entiendo además que con el volumen sobre todo en alimentos y bebidas, ¿no? Que es un poco la parte más, que es constante. El hecho de que estén bien organizados, que cumplan los horarios a los de llegar. Entiendo que luego también vosotros tendréis la dificultad de cumplir el horario, de permitirles colocarse en el muelle de descarga. Es complicado. Ahí todo el mundo tiene el reto por delante. Sí. Y sí que es verdad que parece un mundo, y es que realmente lo es. Y de ahí que tengamos esta intención de que vengáis por aquí, por el podcast, para darle visibilidad a esa dificultad que muchas veces, si te pones a pensarlo, pues es que al final acaba pareciendo imposible, ¿no? Y que, oye, pues al final, pues ahí están los hoteles, ahí están funcionando y cada vez organizándose, pues de una manera, pues en el caso vuestro, pues ha habido una especie de darse cuenta de que oye, un departamento de compras agilizaría todo esto y subiría la calidad. Y bueno, pues ahí estáis vosotros, ¿no? Un departamento joven, pues como decías antes, de reciente creación, reciente entre comillas, y bueno, pues a seguir creciendo y cada vez más complejo y cada vez más rápido y cada vez más grande, ¿no? Y siempre aprendiendo. Ha sido, pues como todo esto, ha sido muy interesante el tenerte por aquí por el episodio. Como digo, siempre es la primera vez. Ya habrá ocasiones en las que pues, se pueda volver a hablar, sin duda ninguna. Perfecto. Y antes de irnos, pues me gustaría que un poquito pues dijeras cuáles serían pues el punto de encontrar, ¿no? De Bordoy Hoteles, pues dónde iría la gente a buscaros. Claro, pues mira, tenemos nuestra página web bordoyhotels.com y allí, bueno, pueden ver todos los hoteles de la compañía y pueden ver también nuestra evolución porque esperamos en los próximos meses pues seguir creciendo. Entonces esa es la página web, Bordoy con B de Barcelona y terminado con Y, bordoyhotels.com. Y es una página centralizada en la que se ven todos los hoteles, de tal Correcto. manera que cuando haya una nueva apertura, pues ahí aparecerá también y correcto. De ahí ya pues se va a ver cualquiera de ellos. Lo pondremos en las notas del programa, evidentemente. Y oye, pues Raquel, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Seguro que la audiencia ha disfrutado con la conversación. Y como siempre decimos, hasta próxima ocasión, igual que a todos vosotros que estáis escuchando. Muchas gracias. Pues hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.